Muy bien, entonces, como les comentaba, para mí es un honor el día de hoy compartir un poco de lo que estamos haciendo en la ESPE. Este es una investigación con el doctor Roberto Aguiar, con Julia Piratasi y con el ingeniero David Mora, que es docente de la Escuela Politécnica Nacional actualmente. Es algo que publicamos en el tercer volumen de la revista de Ingeniería de Estructuras de este año. Entonces, el tema es acoplamiento de OpenSys con SensiLab para el análisis estático no lineal. En esta primera parte es el reforzamiento sísmico con diagonales de acero. El contenido de la presentación va a ser primero, tal vez no todo el mundo conozca SensiLab y OpenSys, una presentación de qué son estos sistemas computacionales, un pushover conceptual para tener claro el concepto de lo que vamos a presentar el día de hoy, cuál es la técnica en la cual nosotros hemos enfocado nuestros códigos, nuestra aplicación, introducción al análisis no lineal, que es lo importante, ya que es el tema central. Esto quiero tomar un poco más de tiempo, ya que en introducción al análisis no lineal no solo va a servir para el acoplamiento de SensiLab con OpenSys, sino es importante para cualquier software que nosotros utilicemos en análisis estructural, cuando queremos hacer análisis no lineal. Pueden ser software comerciales o desarrollados con rutinas propias como lo que vamos a mostrar el día de hoy. Y el ejemplo de análisis estático no lineal, que va a ser una estructura de 6 pisos, de 3 vanos de acero, y su reforzamiento en base a diagonales de acero con diferentes configuraciones. Vamos a presentar 2 configuraciones el día de hoy. Los nuevos proyectos en los que estamos trabajando y al final reflexiones y consultas. Me parece que la cuestión de preguntas se va a manejar al final. No estoy seguro con Daniela cómo vamos a manejar las preguntas. Creo que ustedes van a escribir las preguntas en el chat y luego Daniela nos va a ayudar como moderadora para hacer las preguntas. Exactamente, Brian, por favor, cualquier pregunta, como lo indicó, escriben en el chat y al final se les ayudará con la respuesta. Bien, entonces, SensiLab. SensiLab es un sistema computacional que fue desarrollado como un complemento para el aprendizaje. La persona que fundó o que empezó este sistema computacional es el doctor Roberto Aguiar, docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, docente de la Universidad Ulián de Manabí y de algunas otras universidades a nivel nacional e internacional. Este sistema computacional, SensiLab, ha tenido valiosos aportes de gente que ha sido alumno del doctor Roberto Aguiar, colegas del doctor, quienes han trabajado en algunos temas específicos, tanto en proyectos académicos como de consultoría. Quiero indicarles que tengo la oportunidad de colaborar con el doctor Aguiar en este sistema computacional y estamos desarrollando un sitio web, como ustedes ven, ahí está la dirección electrónica, sensilab.wordpress.com, en el cual se ha permitido compartir cierta información de investigaciones, de materias que está impartiendo el doctor Aguiar en docencia, de trabajos de consultoría y de cursos referentes al sistema de computación y referente a análisis no lineal que vamos a tener muy pronto. Entonces, les invito a que si aún no han visitado la página, lo puedan hacer y puedan descubrir lo que estamos compartiendo. Sus sugerencias y recomendaciones son bienvenidas también. En la parte de contacto ustedes van a tener nuestro correo electrónico como grupo de investigación y nosotros vamos a receptar todas las sugerencias y recomendaciones que podamos tener. Logran ver en la parte inferior un grupo de colaboradores. No son todos los colaboradores, estamos todavía en crecimiento. La idea es que no se han incluido todavía todos los perfiles. Hay mucha gente que ha aportado y que se va a incluir después con el perfil, inclusive de ResearchGate. Entonces, vamos a avanzar a ver qué es OpenSys ahora. OpenSys es muy similar a nuestra versión de SensiLab, que tal vez es conocida por los estudiantes de la ESPE que ya han tomado clases con el doctor Roberto Aguiar. Es un sistema abierto para simular problemas de ingeniería estructural y problemas geotécnicos sometidos principalmente a acciones de terremoto. Este sistema computacional tiene como objetivo o propósito mejorar el modelado y la simulación
a través de algo que a mí me parece muy bueno, que es el código abierto. La intención es que todos podemos utilizar estos códigos, estos programas, para hacer investigación, para hacer consultorías, para hacer trabajos, para desarrollar modelos que van en pro de la ingeniería a nivel mundial. Algo que me gusta mucho de OpenSys es que todos los usuarios son desarrolladores y que no es algo fijo, no es algo estático. O sea, no es un programa que está limitado por ciertas barreras o por ciertas versiones, sino más bien que va mejorando día a día. Entonces está en constante crecimiento. La motivación de nuestra investigación es trabajar como un grupo, darnos la mano y apoyarnos con las mejores partes de ambos sistemas computacionales. Ambos sistemas computacionales tienen sus ventajas, tienen sus desventajas. Lo que voy a presentar el día de hoy es desde mi punto de vista como Brian Caguo. Entonces puede ser que otra persona no lo vea como una ventaja, no lo vea como una desventaja o tenga otras ideas diferentes, inclusive dentro del grupo de investigación, y eso está bien. Sin embargo, en palabras mías, ScienceLab tiene un potencial de que es un programa desarrollado por ecuatorianos, principalmente. Digo esto porque siempre pensamos que tenemos que tomar programas o tenemos que tomar investigaciones que están haciendo en otras partes del mundo, lo vemos como mejor. Pero en Ecuador existe la capacidad, existe el talento intelectual de muchas personas que pueden aportar a estos sistemas computacionales. Una idea que fue del doctor Roberto Ayari, a quienes se han ido sumando muchos más investigadores. Interesante es que es de libre acceso y que hay mucha información en español. Si ustedes quieren saber más sobre ScienceLab, yo creo que el perfil que deberían visitar es el del doctor Roberto Ayari, ya que él empezó y él es el que más produce sobre el tema de ScienceLab. Produce contenido académico y explicativo. Desde mi punto de vista, tiene una facilidad en el ingreso de datos, en especial para pórticos planos y para estructuras en 3D, como ya lo vamos a ver en este caso en pórticos planos. Y nosotros como ecuatorianos en la academia, en la Escuela Politécnica Nacional, en la ESPE y en las universidades que manejamos, creo que el lenguaje común de programación es MATLAB. MATLAB para los estudiantes y los profesionales de ingeniería civil. Entonces tiene su facilidad de que tenemos un background de conocimiento en cuanto a programación en este lenguaje. Desde mi punto de vista, en OpenSys, la ventaja es que tiene colaboradores a nivel mundial. Entonces hay mucha más gente que está trabajando, que está aportando, gente que no solamente tiene el nivel de pregrado o tiene conocimientos de maestría, sino que están haciendo durante 5 años alguna investigación y aportan a este sistema de computación. Es un potencial muy grande en cuanto al análisis no lineal, ya que tiene gente que trabaja día y noche en él, entonces aportan mucho conocimiento. Lo malo, desde mi punto de vista, es que no es muy conocido en Ecuador. Todavía no se conoce del todo y tenemos una cierta idea, tal vez algunas personas, de qué es OpenSys, cómo se maneja OpenSys, qué se puede hacer. Pero también tiene una limitación en cuanto a que no nos gusta desde el punto de vista de interfaz. Son muy conocidos los programas de SAP 2000, de TAPS, por su interfaz gráfica. Son muy fáciles de manejar en cuanto a la interfaz gráfica y con conceptos claros se puede hacer muchas cosas. No quiero que me malinterpreten pensando de que no me gustan esos programas, de hecho yo los utilizo, pero tenemos que también pensar en que para hacer investigación tenemos que romper las barreras que nos imponen este tipo de programas, ya que son un poco estáticos. Cuanto ScienceLab y OpenSys todavía están en desarrollo y se puede ir acoplando muchas más cosas. Esta idea no solamente fue nuestra idea, una vez que ya propusimos la idea en el grupo, buscamos información relevante. Y bueno, yo me llevé una sorpresa al enterarme que en este caso, como ustedes pueden ver, esta es una página de CIPECAT, donde nos dice que el motor de cálculo tiene 2 motores de cálculo, uno directamente con CIPE, unos algoritmos desarrollados por ellos,
Y también están incorporando para el análisis lineal o no lineal de estructuras el sistema de OpenSys. Entonces, es novedoso decir, bueno, esto es un programa comercial, pero este programa comercial está utilizando recursos de un programa como OpenSys porque se le ve el potencial que tiene. Entonces, nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo, fusionar las mejores cosas de ambos sistemas computacionales para poder avanzar un poco más, llegar más lejos. Como nuestro tema es análisis estático no lineal, conocido como pushover, vamos a explicar un poco qué es este análisis, en qué consiste. Esta técnica pushover, o también conocida como técnica del empujón, nos ayuda a visualizar el probable desempeño que va a tener una estructura ante cargas laterales. Es decir, que vamos a tener diferentes escenarios en los cuales vamos aplicando cargas laterales que van a ir incrementando. Al ir incrementando estas cargas laterales, es obvio que nosotros vamos a tener un desplazamiento, vamos a poder controlar el desplazamiento del último piso, el desplazamiento del tope, y también podemos nosotros calcular el cortante basal. Estos dos parámetros los vamos a ir calculando en cada escena, en cada etapa del análisis. Como les digo, las fuerzas laterales, estas cargas laterales van a ir incrementando. A medida que va a ir incrementando el desplazamiento en el último piso, lógicamente va a ir incrementándose también, y a su vez el cortante basal. Con diferentes escenas, con diferentes escenarios de cargas laterales, podemos nosotros construir una curva, una representación de estos dos parámetros, relacionando en el eje vertical el cortante basal y en el eje horizontal el desplazamiento del último piso. Esto nos ayuda a visualizar cuál es la capacidad, entre comillas, de esta estructura ante cargas laterales. Miren que hemos colocado aquí ciertas etapas por las cuales pasa la estructura. Inicialmente tenemos un tramo lineal en el cual la respuesta es elástica. Es decir, que si yo en ese tramo hubiera retirado las fuerzas laterales y ya no hubiera aplicado más fuerzas laterales, entonces la estructura tenía la capacidad todavía de recuperarse totalmente. Ningún elemento hubiera quedado dañado, no hubiéramos tenido tal vez fisuras, tal vez algunas cosas se hubieran desplazado en el interior, los contenidos, pero todavía estaba en un estado recuperable desde el punto de vista práctico. En cierto punto, vamos a tener nosotros que los elementos tienen una sobreresistencia. Esta sobreresistencia me permite llevar un poco más en cuanto a resistencia, resistir un poco más del cortante basal, con un comportamiento todavía un poco, podemos decir, lineal, un poco elástico, es decir, sin degradar tanto la rigidez. Una vez pasado este límite de sobreresistencia, vamos a tener ya una respuesta o un tramo en el cual la estructura ingresa a un rango inelástico. Un rango inelástico en el cual vamos a tener daño, vamos a tener agrietamientos, vamos a tener fluencias en varillas de acero o en el acero si es una estructura de metálica. Vamos a tener nosotros daños en mamposterías, vamos a tener daños en contenidos, en elementos no estructurales, y va a llegar a un punto en el cual las fuerzas laterales aplicadas van a ser mayor a la capacidad que tiene esta estructura para mantenerse estable desde el punto de vista estructural. Entonces ingresa al colapso. Nosotros no estudiamos las estructuras en el colapso, nosotros estudiamos las estructuras hasta un paso previo al colapso, un momento antes de que colapse. Entonces, este es un panorama de lo que nosotros tenemos como pushover. Sin embargo, para que se entienda aún mejor este concepto, yo voy a tomar la idea planteada por el ingeniero Marcelo Romo en un curso de la maestría de estructuras. Esta idea es para explicar de manera conceptual el pushover. Miren que tengo un pórtico de 2 vanos y de un piso. Este pórtico de 2 vanos y de un piso tiene cargas verticales en las vigas del primer piso y tenemos una fuerza lateral de F1. Entonces, para poder explicar este pushover conceptual hasta el punto que a mí me gustaría que se entienda, yo voy a introducir ciertas hipótesis.
La primera hipótesis es que la capacidad de las columnas es muy superior a la de las vigas. Al decir muy superior es que nunca van a fallar las columnas antes que las vigas en este ejemplo que voy a presentar aquí, en este ejemplo conceptual. Esto es solo académico. Obviamente que si tenemos unas columnas con una sección y con una armadura o con unas dimensiones muy pequeñas respecto al de las vigas, puede que esto no se cumpla y entonces van a fallar primero las columnas y no las vigas, que se va en contra de nuestra filosofía de diseño. Entonces, por lo pronto, vamos a asumir esto de que las columnas son muy fuertes, la capacidad de las columnas es muy superior al de las vigas. Luego vamos a asumir que este análisis va a ser un pushover monotónico. No se considera el sismo como tal, la bidireccionalidad del sismo. No se considera que las cargas van a ser reversibles. Entonces, únicamente vamos a aplicar fuerzas laterales en el punto que está marcado aquí, y las fuerzas laterales F1, F2, van a tener la dirección que tenemos acá, de izquierda a derecha. Entonces, este es un pushover monotónico. Luego vamos también a comprender de que los elementos, las secciones, van a tener un comportamiento idealizado elastoplástico perfecto, como podemos ver en esta curva. Es decir, podemos resistir cargas, podemos resistir esfuerzos hasta cierto punto. En cierto punto va a haber un agotamiento a fricción. Vamos a superar la capacidad de fricción de estos elementos y se va a mantener ese nivel de carga, pero lo que vamos a tener es una deformación teóricamente infinita. Por lo pronto no nos vamos a limitar en este sentido. Es un comportamiento, no es real, es idealizado para entender este concepto. Y vamos a decir que se desprecian todos los efectos de segundo orden y se va a realizar el equilibrio en cada etapa en la estructura sin deformar. Entonces, la no linealidad aquí se va a dar por la no linealidad física, la no linealidad del material, no por una no linealidad geométrica. Esto ya lo voy a explicar, esos términos los voy a explicar luego. No obstante, lo que se quiere decir en todas estas hipótesis es que solamente vamos a analizar nosotros el comportamiento a flexión, y las únicas fallas posibles van a ser a flexión, agotamientos a flexiones de los elementos, con un comportamiento de este tipo. Llegamos a un punto donde se plastifica, donde forman rótulas plásticas, y en ese punto se mantiene ese nivel de cargas, ese nivel de esfuerzos, con deformación. Teóricamente, infinito. Si nosotros en este pórtico, ante cargas, hasta estas cargas verticales W, hacemos un diagrama de momentos, tenemos una figura como la que yo he presentado acá en la parte superior derecha. Y ante una carga lateral F1, en este sentido, tendría un diagrama de momentos como el que presento en la parte inferior. Miren que en estos puntos, para pequeñas deformaciones y para algunas hipótesis que nosotros consideramos en el ámbito estructural, es válido la superposición de los efectos. Entonces, el diagrama de momentos debido a cargas gravitacionales, a W, y junto con el diagrama de momentos por carga sísmica en este primer nivel, podemos superponer, es decir, que en estos puntos se van a sumar algebraicamente. En algunos puntos va a incrementar el diagrama de momentos y en otros puntos tal vez se va a reducir debido a los signos que tienen los momentos en esas secciones, y vamos a tener nosotros un diagrama de este estilo. He tratado de mantener la escala en cuanto a los ejes, pero de ningún modo todo esto tiene valores, únicamente es conceptual. Si ninguno de los momentos aplicados en las secciones supera el momento de plastificación de estas secciones y retiro las cargas, este pórtico se va a recuperar y va a quedar como en su condición original, en su condición que estaba previo al aplicar las cargas. No obstante, si nosotros nos damos cuenta, en una sección el momento se sumó algebraicamente y se amplificó esa magnitud de momento en esa sección. Si ese momento supera esta capacidad, entonces se va a formar una primera agotamiento-flexión. Va a haber una primera rótula plástica que vamos a tener así, como uno.
Miren que hasta el punto, hasta este nivel, se ha formado una rótula plástica en esta sección, pero no obstante todavía la estructura, todavía este pórtico es estable. Entonces, si a más de este nivel 1 de fuerzas laterales, digamos que esta fuerza es debido a un sismo, se aumenta a un F2, si vamos a un siguiente nivel, hay una fuerza adicional F2, entonces vamos a tener nosotros un diagrama de momentos diferente. Este diagrama de momentos únicamente es por las cargas sísmicas adicionales del nivel 1 al nivel 2. Para las personas que ya tienen un conocimiento un poco mayor en cuanto a estructuras, entre comillas, nosotros asumimos este agotamiento o flexión como una bisagra, como una rótula, como una articulación. Entonces, allí el momento debe ser 0. Y el diagrama de momentos debido a cargas laterales a este nivel F2 es como el que presento al lado derecho. Respecto al diagrama de momentos que teníamos hasta el nivel 1, se puede todavía aplicar, entre comillas, la superposición de los efectos. Y miren que en ciertos lugares, miren al lado izquierdo, por ejemplo, tengo un momento acá en la parte superior y acá un momento en la parte inferior. Entonces, estos se van a sumar algebraicamente y nos va a quedar un diagrama igual, sumando todo en todas las secciones, en cada punto de la estructura, estos valores de momento. Nos va a quedar un diagrama de momentos de este estilo. En este diagrama de momentos, si todavía los valores de momentos no superan este límite donde ya se plastifican las secciones, entonces podría yo retirar las cargas y va a quedar dañado en la rótula plástica 1, pero no obstante, si nosotros vemos al lado derecho y ese que es el mayor de los momentos, presentes en las vigas, porque estamos asumiendo que la capacidad de las vigas es inferior a la de las columnas, entonces por eso todavía no estoy viendo los valores en pie ni en cabeza de columnas. Si en esta sección se supera cierto valor de momento, puede llegar a plastificar, a tener un agotamiento también a fricción en esa sección, formando una rótula plástica en 2. Miren que hasta este punto hay daños en la parte de la viga 1 en la parte derecha y hay daños en la parte de la viga 2 al lado derecho también. Y la estructura tendría, entre comillas, 2 articulaciones plásticas como podemos ver aquí. Si suponemos que vamos a un nuevo nivel de cargas sísmicas adicionales de 2 a 3, aplicamos un nuevo valor F3, adicional a lo que ya teníamos previamente, nuestro diagrama de momentos ahora es como les muestro al lado derecho. Miren que aquí los momentos en estas secciones son 0 y tiene que haber una redistribución en cuanto a los diagramas de momento. Tiene que adaptarse estos diagramas de momento para cumplir el equilibrio también en estas secciones. Entonces vamos a tener un diagrama como tengo al lado derecho y si aplicamos la superposición de los efectos y nosotros logramos ver dónde se van a sumar estos efectos, miren que al lado izquierdo tenemos un momento en la parte inferior aquí, un valor de momento en la parte inferior, entonces aquí se van a sumar algebraicamente, siendo mayor este momento en esta parte. En este tramo central de la viga, tenemos un momento en la parte superior y el momento en la parte inferior, como vemos aquí. Entonces el valor de magnitud de ese momento en esa sección no va a ser tan grande como el que se va a presentar en el lado izquierdo. Entonces ya podemos nosotros darnos cuenta dónde se va a formar o dónde se puede llegar a formar un tercer daño, una tercera agotamiento a flexión si ya supera este límite que les digo de plastificación. Entonces vamos teniendo estas rótulas plásticas en 1, que es al lado derecho de la primera viga, una rótula plástica en 2, que es al lado derecho de la segunda viga, y ahora también podemos nosotros tener este agotamiento a flexión en 3, debido a este momento que aparece aquí marcado en rojo. Bien, si tenemos ya estas rótulas plásticas, todavía la estructura es estable desde cierto punto de vista. Esta viga, aunque tiene estos agotamientos de flexión a ambos lados, estas rótulas plásticas, aún trabaja de manera axial. Aún podríamos tener trabajando de manera axial. No
no quiero que aquí ustedes entiendan que siempre ocurre esto. Esto ocurre en un diseño que cumple con nuestra filosofía de diseño de viga débil, columna fuerte. Estamos asumiendo de que no van a fallar aquí por cortantes, ni por momentos las columnas, ni por compresión. Solamente hay fallas por flexión. Entonces están fallando en las vigas y tenemos una estructura hasta el nivel 3 de cargas laterales, como se muestra en la parte superior izquierda. Entonces todavía si se aplica un incremento de cargas sísmicas de nivel 3 a nivel 4, como podemos ver aquí, esta estructura todavía es estable. Esta viga va a trabajar teóricamente de forma axial, entonces va a empujar a estas columnas que tenemos nosotros al lado derecho y va a generar un diagrama de momentos, como podemos ver aquí. Miren que en la viga 1, teóricamente, como tenemos estas articulaciones, ya no se presentan valores de momentos, ya no se presentan momentos allí. Está trabajando solamente como si fuera una barra rígida que está allí conectando la estructura, conectando las otras columnas a los otros elementos y transmitiendo esta carga lateral F4, y con ello se desarrolla un diagrama como tenemos aquí al lado derecho. Es interesante ir analizando con un poco más de detalle estos diagramas. No obstante, se va todavía a hacer esta superposición de efectos. Vamos a tener que los momentos acumulados gravitacionales y por cargas de sismos hasta el nivel 3, más este diagrama de momentos por cargas sísmicas del nivel 3 a nivel 4, y nos va a dar un diagrama de momentos hasta el nivel 4, como se presenta aquí. Miren que tal vez aquí por el dibujo parece que este momento es mucho más grande que el de acá. No obstante, estamos asumiendo que la capacidad de estas columnas también es grande respecto al de las vigas, y es por ello que aún no se van a formar rótulas en estas columnas. La única opción, si ya tenemos un nivel en el cual superamos cierto esfuerzo, ciertos valores de momentos aquí, y se plastifica esta sección, se va a formar esa rótula plástica. Otro agotamiento flexión en 4, que es al lado izquierdo de la viga del segundo vano. Miren que si bien ya se formaron rótulas plásticas a los extremos de las vigas, esa estructura teóricamente todavía podría ser estable. Estas vigas hasta este nivel 4, con estas rótulas plásticas, van a trabajar todavía axialmente, entre comillas, van a empujar a los elementos, van a conectar primero a los elementos de aquí, a este nudo, van a conectar a esta columna, y van a empujar a estos elementos columnas, tanto la columna 1, 2 y 3. Entonces van a trabajar como si fuera una barra que transmite esa fuerza F5 a través de ese empuje, y se van a generar diagramas de momento muy similares a los que están presentados aquí, como si fuera solamente un volado. Miren que estos momentos ya se acabó toda la capacidad de las vigas, ya nosotros no tenemos capacidad de flexión en estas secciones de las vigas. Cuando hacemos la superposición de estos efectos de momentos acumulados gravitacionales más sismos hasta nivel 4 y cargas laterales sísmicas del nivel 4 al nivel 5, vamos a tener un diagrama de momentos similar al que les presento en esta diapositiva. Y ustedes pueden observar que es probable que la columna del lado derecho, que es la que tiene un valor mayor, tenga un agotamiento. Ahora sí, ya como se terminó la capacidad de las vigas, tenemos que ahora sí empezar a ver dónde se van a dar los daños. Y los daños van a ir siendo en pie de columnas. El primer daño es en 5, al lado inferior derecho. Entonces, tenemos nosotros este agotamiento de flexión, esta rótula plástica, y nuestra estructura hasta ese nivel tendría estas articulaciones. Todavía podríamos aplicar nosotros un F6. En este punto de esta columna, este elemento barra va a rotar respecto a este nivel, a este punto, y van a trabajar de forma axial igual las vigas. Entonces, van a transmitir esa carga F6 a las columnas 1 y 2, como tenemos aquí. Entonces, al hacer la superposición entre estos efectos, tenemos un diagrama
como el que presento a continuación, y podría llegar a darse el caso de que ese valor de momento genere una nueva rótula plástica en esa sección 6. No obstante, todavía podría darse un incremento adicional, digamos, de cargas laterales. Ya la estructura en este punto está muy dañada, como ustedes logran ver, ya hay daños en vigas, daños en pie de columnas. Está a un paso del colapso. Pero todavía, desde un punto de vista teórico, todavía es factible de aplicar una carga F7, o sea, pasar de un nivel de cargas adicionales sísmicas de 6 a 7. Y toda esa carga lateral debe ser absorbida por esta columna, que sería como una especie de volado. Entonces, miren que superponemos este efecto, más el efecto de las cargas laterales del nivel 6 al 7, y nuestro nuevo diagrama de momentos sería el que está aquí, donde la opción más viable es que ese valor ya sea superando al momento de plastificación y se presente esta nueva rótula plástica. Hay un nuevo daño ahora sí en este punto. Cuando yo veo esta estructura, ya no veo una estructura desde el punto de vista de ingeniería civil, de ingeniería estructural, sino más bien veo un mecanismo. Para los ingenieros mecánicos es fácil de asumir esto aquí de palabra de mecanismo. Miren, es esto que está aquí, donde debido a estas rótulas plásticas lo único que va a hacer es rotar, y si yo aplico una nueva carga lateral, teóricamente, esto va como si fueran patines. No va allá a oponerse a esa carga nueva lateral. Teóricamente va a suceder eso, y esto es lo que nosotros buscamos en nuestra filosofía actual de diseño, marcada en los códigos como obligatorio. Esto es uno de los mecanismos aceptados en estructuras aporticadas dúctiles ante cargas sísmicas. Primero los daños se dan en vigas, luego los daños se dan en columnas. Demos un tiempo sustancial para que las personas puedan salir y salvaguardar su vida. Y ante un sismo ya máximo considerado, se puede tener un daño previo al colapso. No todavía al colapso, pero previo al colapso. Entonces, hemos cumplido, pero ¿a qué costo? Cuando a uno le ponen estos circulitos que representan articulaciones, uno dice, bueno, sí, se formó una articulación. Pero ¿qué es una articulación plástica en sí? Bueno, en estructuras de hormigón sería ya un agotamiento total. Aquí todavía faltaría un poco, pero digamos que ya es un agotamiento total de las varillas de acero. Ya el núcleo de hormigón está totalmente agrietado. Tal vez ya no hay ni núcleo en esos puntos. Y en estructuras metálicas es una plastificación total de la sección. Cuando se dio el sismo de 2016 de Manabí, yo fui a observar, a ayudar, a tratar de decirle a la gente, puede ingresar, no puede ingresar, tome ciertas precauciones, porque es un tema complejo el sismo. Entonces, las personas buscamos este mecanismo, pero yo no encontré tanto este mecanismo en fotografías reales de Manabí. Personalmente no las encontré, no las pude tomar fotos si no las estuviera presentando. Entonces alguien dice, qué bien, o sea, nuestra ingeniería es tan buena que no se encontró esto, no se encontró este daño. No, totalmente lo opuesto. Realmente los mecanismos fueron peores. Miren que aquí fue totalmente un piso blando y todo el piso inferior en estas fotografías se perdió. Entonces, ¿dónde está la seguridad de vida en estas estructuras? Prácticamente no lo hay. En algunas estructuras tal vez no fue en el piso de planta baja, sino fue a un piso intermedio. Pero ocurrió algo similar. Hubo daño, hubo muerte. Entonces no hubo un mecanismo dúctil de disipación de energía. Aún sabiendo que esto no es de lo más adecuado que nosotros podemos tener. Hubieron efectos panqueques, donde todas las losas cayeron una encima de otra. Aquí, si nosotros contamos, hay aproximadamente 4 o 5 losas. Antes de ingresar a fluir las varillas de acero, se dan pandeos debido a las cargas de compresión aplicadas al momento de tener cargas reversibles de un lado y del otro. Entonces, las varillas de acero van a trabajar en un momento en tensión, en otro momento en compresión, y esas varillas van a pandear. Entonces, eso no les permite llegar a agotarse totalmente su capacidad de flexión y fallan prematuramente.
Estoy consciente de que el día lunes va a haber una conferencia a cargo del ingeniero Diego Sosa sobre este comportamiento pandeo en varillas de cero en el comportamiento no lineal. Entonces ahí tal vez nos va a aclarar un poco más de esto y vamos a tener que no llegan a fluir, sino que su capacidad se agota antes. Tal vez todavía es reparable ciertas estructuras, no obstante ya los daños son sumamente costosos de reparar. Esta estructura es del Hospital de Manta, que luego derrocaron, habían daños en mamposterías, se habían caído puertas, ventanas, se habían dañado los contenidos del edificio, entonces no fue las mejores formas de disipar energía. Pero al aplicar todas estas cargas laterales en todas estas escenas, si ustedes vieron, fuimos haciendo como diferentes escenas, y en esas escenas hicimos de equilibrio en una estructura que no estaba deformada, no vimos la estructura deformada, entonces no incluimos los efectos de segundo orden en cuanto a no linealidad geométrica, y fueron incrementándose las cargas laterales. Miren, aquí había una carga F1. Estos puntos marcan teóricamente lo que nosotros decimos como carga sísmica de diseño, una carga sísmica mayorada todavía, un factor de seguridad tenemos nosotros aquí, entonces vamos a tener nosotros una carga sísmica mayorada. En este rango, la estructura estaba en un comportamiento elástico y tal vez no hubiera tenido daños. Pero nosotros vimos que con este nivel F1 ya hubo una primera articulación plástica, entonces ya estaba acá, a este nivel de desplazamiento en el tope, respecto al cortante basal. Entonces, miren que tenemos nosotros una primera articulación plástica y a medida que se van formando estas articulaciones plásticas va a haber una degradación de la rigidez lateral de la estructura y por ello va cambiando la pendiente de esta curva. En el segundo nivel vamos a tener nosotros una articulación plástica 2 hasta que teníamos una articulación plástica 7. Y en ese punto dijimos ya no vamos a estudiar más porque estamos previos al colapso. Entonces nosotros estudiamos nuestras estructuras hasta un paso antes del colapso. Entonces, lo interesante de esta gráfica es definir ciertos conceptos fundamentales y el primero es la capacidad de deformación, que es la magnitud que puede desarrollar en cuanto a deformación una estructura desde un desplazamiento cero hasta previo al colapso o hasta el punto en el cual ya nosotros, entre comillas, decimos va a entrar al colapso esta estructura. Entonces, todo esto es nuestra capacidad de deformación. Podemos nosotros ver que por ello es importante lo que nosotros representamos en el eje de las X y en el eje de las Y, las fuerzas laterales, los cortantes del cortante basal, es importante porque nos permite ver la resistencia, que es la magnitud de la combinación de acciones. Vieron que vamos combinando las acciones que provocarían un estado límite de falla, un estado, como tenemos aquí, 7. Entonces, esa es nuestra importancia en el eje vertical, ver cuál es la resistencia. Esta magnitud es una magnitud hipotética. Entonces, hipotética desde el punto de vista de que si tenemos dos columnas coladas del mismo día, con el mismo hormigón, la capacidad, la resistencia de esas columnas no va a ser exactamente la misma. Entonces, es hipotético ya que depende de muchos factores adicionales. Y otra cosa interesante que podemos nosotros obtener a partir de esta curva pushover es la rigidez lateral, que es la relación entre el esfuerzo y el desplazamiento que desarrolla una estructura. Las fuerzas laterales versus el desplazamiento lateral que desarrolla una estructura. En el primer tramo, en el rango lineal, en el rango elástico, esta pendiente es constante. Pasado ese límite, pasado las articulaciones plásticas, miren que la rigidez, la pendiente va disminuyendo. Es decir, que se va degradando nuestra rigidez lateral en las estructuras a medida que se van dañando. Esto es desde el punto de vista estructural. Me interesa saber la capacidad de deformación, la resistencia y la rigidez lateral de una estructura. Son los conceptos que nosotros buscamos entender en cuanto al análisis estructural. Pero esta curva pushover tiene un impacto aún mayor. El impacto mayor es el estudio en cuanto a ingeniería sísmica basada en desempeño. Para algunos todavía esto es nuevo, aunque realmente no lo es. Sin embargo, se está en los últimos años ganando
más popularidad, fama este término de ingeniería basada en desempeño, esta metodología. Lo que hacemos hasta el momento es decir, bueno, tengo cortante, una base en el eje vertical y en el eje horizontal tengo deformación. Vamos a definir en esta curva pushover ciertos límites, ciertos intervalos. Inmediatamente ocupacional. Seguridad de vida. Prevención de colapso y colapso. Nosotros entendemos esto de una forma cualitativa, es decir, con cualidades de las estructuras. Decimos, en este intervalo inmediatamente ocupacional me suena a que la estructura la puedo ocupar. Entonces, es reparable aquí la estructura, tal vez no a un costo nulo, tal vez estamos muy acá, muy a la izquierda, no tendremos que invertir nada más que colocar las fotos en las estanterías o alguna cosa pequeña que no involucra mucha inversión. Llegando a este punto, a lo mejor todavía lo podemos recuperar sin mucha inversión. Y miren que de manera cualitativa, aquí tenemos nosotros una fotografía de una estructura con un letrerito, las instalaciones están funcionando, hay una luz todavía, tal vez algunos agrietamientos en cuanto a fachada, pinturas, no es muy difícil reparar. Luego, seguridad de vida, entendemos como que ya se agrietaron algunas mamposterías, ya tenemos nosotros algún daño, pero todavía podremos recuperar nuestra estructura con inversión. En el otro nivel, en prevención de colapso, miren que todas las mamposterías de primero o segundo piso tienen un daño ya importante en cuanto a estructuras convencionales, obviamente. Miren que aquí el letrero ya tuvo una afectación, los carteles, tal vez ya se apagó el letrero, ya no tienen las letras porque ya las instalaciones dejaron de funcionar. Y en el rango de colapso es más claro que lo que tenemos es que ya no vamos a poder recuperar nuestra estructura. Si todo se dio bien, la gente logró salir antes de esta estructura y salvó su vida, al menos eso, aunque no salvó su inversión. Eso es cualitativamente. Se ha trabajado en incluir ya valores de números cuando yo defino inmediatamente ocupacional. ¿Con qué desplazamiento lateral yo defino a este límite o a este otro límite? Pero eso no es todo lo que tendríamos que hacer nosotros. Como ingenieros civiles no nos quedaríamos allí porque es todavía, desde mi punto de vista, algo incompleto. La nueva ingeniería o el nuevo enfoque que se le está dando a esta ingeniería basada en desempeños es decir cuánto es la inversión respecto a la inversión original de la estructura para repararla. Si se quedó, por ejemplo, nuestra estructura en este límite o si está ya en este punto de acá. Que nos digan qué tiempo nos costará reparar tal vez esta estructura. Ya son temas más ligados a la resiliencia, más ligados a la recuperación de la capacidad de una estructura, de una edificación. Entonces miren que toda esta metodología se basa en ¿qué? En una curva pushover que no es nada difícil de obtener, que es de hecho una metodología muy fácil, es de las más básicas en cuanto al análisis no lineal. Para definir ello, vamos a ingresar a los conceptos de análisis estático, análisis dinámico. En el análisis estático es cargas que no tienen, que se mantienen de manera estática, que se van aplicando como en etapas, como lo fuimos haciendo. Y en el análisis dinámico vamos a decir que las cargas aplicadas generan ciertas fuerzas inerciales que varían en el tiempo y que son importantes considerar esas variaciones. En ambos análisis podemos tener también lineal o no lineal, dependiendo de si consideramos o no ciertos aspectos. Nosotros vamos a enfocarnos en un análisis estático no lineal. Vamos a ir aplicando en varias etapas cargas laterales con consideraciones no lineal. En el análisis lineal, nosotros consideramos que la rigidez y las cargas son independientes de los desplazamientos. Se mantienen constantes durante todo nuestro análisis. Pero ya vimos que hay daño y que, por lo tanto, la rigidez de la estructura depende del nivel de desplazamiento en el cual yo estoy. Y a su vez, al tener un desplazamiento, ya las cargas no van a estar teóricamente, no van a estar del todo aplicados en esa estructura sin deformar, sino va a tener unas excentricidades adicionales. O sea que las cargas también van a depender de los desplazamientos. En este punto definimos la no linealidad física y no linealidad geométrica. Tal vez la no linealidad física o de material es la más conocida.
Lo que quiere decir es que no todos los materiales son 100% lineales. No es que yo en cualquier punto puedo retirar la carga y se recuperan totalmente, sino que van a haber daños o en algunos casos la falla va a ser frágil y va a fallar inmediatamente en cierto punto. Miren que lo que presento aquí son dos comportamientos de material totalmente distintos. Hay una proporcionalidad entre esfuerzo y deformación siempre, mientras que acá en cierto valor de momento ya incursiona en un rango no lineal y luego ya hay una degradación de la capacidad de la resistencia. La no linealidad geométrica es un poco diferente, es más complejo y tal vez no es tan conocido para algunos. Y lo que quiere decir es cómo hacemos nosotros el equilibrio y dónde consideramos nosotros la rigidez de la estructura, en qué condición. Lo más conocido es la aproximación lineal, donde a la aplicación de cargas de equilibrio hacemos un corte en una sección dada y allí consideramos nosotros que el momento mx tal vez es la carga b multiplicado por este brazo de palanca L menos X, esta distancia perpendicular. Eso lo hacemos, pero no es del todo correcto, ya que al aplicar esta carga lateral B, vamos a tener un nivel de deformación y estas cargas van a mantener, si mantenemos esta consideración de que las secciones planas se mantienen planas, van a estar con esta condición. O sea que ya no es el momento mx v por L menos X, sino que va a cambiar y va a tener que considerar que hay deformaciones axiales debido a la carga P y que debido a esta carga transversal hubo estas deformaciones laterales. Entonces hay que hacer el equilibrio aquí. Por lo tanto, para hacer las transformaciones geométricas no lineales, lo que consideramos desde un punto de vista matricial es matrices de transformación, que lo que nos permiten es pasar de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas. Miren que el vector de cargas sería, en este sistema de coordenadas globales, función de las cargas de un sistema natural o fundamental, como tenemos aquí. ¿A través de qué? De unas matrices que por lo pronto llamaremos T de global y T a local. Son matrices de transformación. A su vez, la matriz de rigidez también va a depender de los desplazamientos, de la condición deformada del sistema. Entonces, para hacerlo fácil, hay tres métodos fundamentales para transformaciones geométricas. Lineal, que es el que generalmente empleamos para nuestros análisis manuales, para nuestros análisis en la academia, en la universidad, pero hay otros como P delta y corrotacional. Lineal lo que nos dice es que para pasar de un sistema de fundamental a un sistema de cargas o de rigidez o un sistema de coordenadas más bien locales, usamos una transformación, una matriz de transformación o de paso, como está aquí, donde esta L es la longitud original de la barra. Luego, para pasar de un sistema de fuerzas locales o para calcular la rigidez en el sistema de fuerzas globales, necesitamos nosotros otra matriz de transformación que va a depender del ángulo entre la horizontal y la barra. Y este ángulo beta en la transformación geométrica lineal es el ángulo en la barra sin deformar, como si nunca hubiéramos aplicado las cargas. Cuando empleamos transformación geométrica corrotacional, el L y el beta van a variar en cada paso del análisis debido a que vamos a tener desplazamientos. Para los efectos del P delta, se incluye un nuevo término que depende de los desplazamientos transversales en el nudo inicial y en el nudo final de la barra. Bien, hasta este punto hemos visto que las transformaciones geométricas pueden ser lineal, P delta y corrotacional. Una idea básica sería ¿por qué no utilizamos corrotacional siempre? La respuesta es para optimizar el esfuerzo computacional. Entonces, desde ese punto de vista, en este artículo hemos empleado transformaciones geométricas distintas para vigas, columnas y diagonales de cero. En vigas, empleamos una transformación geométrica lineal, ya que las deformaciones en el análisis pushover monotónico, deformaciones laterales de las vigas, no son tan influyentes. Se van teóricamente a trasladar como si fuera un cuerpo rígido y de hecho vamos a asumir de que todas las vigas son axialmente rígidas. Para columnas, tal vez lo que sí importaría sería la deformación transversal, el desplazamiento transversal. Entonces,
vamos a utilizar una transformación geométrica P delta, y en diagonales de cero, desde el punto de vista de que son más flexibles, de que los desplazamientos laterales son mucho más influyentes, entonces la transformación geométrica que se empleó es corrotacional, con miras en optimizar el esfuerzo computacional. Si no hubiéramos empleado todo corrotacional y el tiempo de cálculo se incrementa. Nuestra estructura de análisis para el artículo es una estructura de 6 pisos, como vemos aquí, con 3 vanos. Es una estructura que tiene ciertas limitaciones. La primera es un pórtico regular. La segunda, como ustedes logran ver, consideramos un solo tipo de columnas y un solo tipo de vigas. Y la tercera es que es una estructura metálica. ¿Por qué metálica? Porque son mucho más fácil empezar a hacer el análisis en este tipo de estructuras. En estructuras de hormigón armado, debido a la complejidad de materiales compuestos, ya involucran otros factores, otros aspectos que se complica un poco más el problema. Entonces, para iniciar una investigación, siempre lo iniciamos desde un punto de vista sencillo, entendemos el concepto y luego podemos ir aumentando la dificultad, la sofisticación de los modelos. Para definir una estructura en cualquier programa necesitamos nudos y elementos. Los nudos, coordenadas de los nudos I y J, o de todos los nudos, con coordenadas de X y Y cuando son en el plano. Y para los elementos debemos definir cuál es el nudo inicial y cuál es el nudo final de los mismos. Con ello, tenemos un esquema estructural. Miren, aquí tenemos ciertas coordenadas del nudo 1, del nudo 2, hasta el nudo 46. Y los elementos tienen un límite como nudo inicial, nudo final, sea el elemento que sea. ¿Cómo lo hacemos en SensiLab? Con dos vectores muy fáciles que son la separación de vano. Separación de vano es un vector donde ponemos las luces de los vanos, 731, 731, 731. Y separación de piso, que vamos a incluir la altura del entrepiso. Desde el piso, desde la planta baja hasta el último piso. Pueden ser diferentes las alturas de entrepiso. Miren que voy a colocar en este tipo de color, de relleno, de gris, los datos. Solo con esos dos datos y con rutinas que ya existen, se puede presentar esta estructura como tenemos al lado derecho. Entonces, los datos fueron únicamente 2, luego se colocan las rutinas y automáticamente se hace el ensamble de la estructura, elemento a elemento. Si a esta misma estructura le queremos colocar diagonales en forma de V invertida, en SensiLab lo que tenemos que hacer es numerar los vanos de izquierda a derecha, desde la parte de la planta baja hasta piso superior, y luego identificar claramente en un vector mar en qué vanos vamos a colocar las diagonales en forma de V invertida, en el 2, en el 5, en el 8, en el 11, 14 y 17. O sea que únicamente con un dato más se logra, con nuevas rutinas, generar este ensamble de estructuras. Miren que es muy fácil. Para una estructura en la cual yo quiera colocar X de múltiples pisos, igual, primero numeramos los vanos e identificamos ahora dos cosas. ¿En qué vanos vamos a colocar diagonales en forma de V invertida y en qué vanos vamos a colocar diagonales en forma de V? Miren que hay dos tipos de colores. Mar en forma de V invertida en el 2, en el 8 y en el 14. Y mar V, diagonales en forma de V en el 5, 11, 17. A ellos se les suman ciertas rutinas que ya son programadas, que ya no hay nada que hacer. En este colorcito celeste voy a colocar todo lo que son rutinas, en las cuales solamente se colocan en ese orden y se ejecuta el programa MATLAB. Con eso se define esta estructura. Miren que la forma de definir una estructura en SensiLab es sencilla en cuanto a geometría para pórticos planos. Fueron aproximadamente 3 datos: separación de vanos, separación de pisos y el mar. Y en estructuras de X de múltiple piso se va a sumar uno más, que es el mar B. La parte compleja de OpenSys es definir el modelo, porque en OpenSys, para las personas que aún no lo conocen, es una pantalla negra en la cual también hay que ir ingresando de nudo en nudo y de elemento en elemento. Entonces, como es más complejo hacerlo allí, lo hacemos con SensiLab y luego acoplamos la capacidad de análisis del OpenSys. Voy a ir explicando un poco más a detalle este ejemplo de la estructura base.
Logran ver ustedes que es un solo tipo, tiene ciertas limitaciones, un solo tipo de sección en cuanto a columnas, un W es 30 por 173, y un solo tipo de viga, W 30 por 99. Esto ya estamos mejorando. ¿Cómo vamos a trabajar en nuestro programa? Los datos, primero, son ciertas variables globales. Estas variables globales vamos a utilizar luego en una función para no ingresar como datos a la función de MATLAB, sino que ya fueron definidos como en todas las funciones. Vamos a saber qué es DOF. Esta variable DOF, que son los grados son los nudos con los mismos grados de libertad, qué es el SB, es la separación de vanos, qué es el SP, la separación de pisos, y así con las demás variables. Para este pórtico en especial, separación de vanos, separación de pisos, ya lo vimos. Lo malo de, por ejemplo, trabajar en OpenField es que no hay ninguna variable definida. Tenemos que definir cuánto vale la gravedad, cuánto vale pi. Entonces, en este caso, yo defino G como 9.81 metros por segundo cuadrado, que es la gravedad, que es un dato que voy a necesitar después. Y además de ello, defino las cargas verticales, las cargas distribuidas en las vigas de cada piso. Otra limitación es que las vigas de entrepiso tienen que tener una misma y una única carga uniformemente distribuida, como podemos ver aquí, en este nivel 3.269 toneladas por metro. Segundo nivel, lo mismo, como son 6 niveles, miren que hay 6 datos que corresponden a esas cargas. El signo negativo únicamente nos da la dirección, que sería en sentido de la gravedad, hacia abajo, como estamos viendo en el dibujo. Entonces, todos estos fueron datos, pero no fueron datos difíciles de ingresar. Como ya les mostré, con estas rutinas se definen los nudos y luego con ciertas rutinas se definen los elementos como nudo inicial y nudo final. Y se hacen cálculos para conocer vector de colocación, que tiene que ver con las coordenadas generalizadas, con los grados de libertad, la longitud, seno y coseno de cada una de las barras de los elementos. Noten algo como numera los elementos SensiLab. Primero, todas las columnas de izquierda a derecha. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la columna 24. Y luego todas las vigas, desde la viga del primer piso, de izquierda a derecha, hasta la viga del último piso. Si tenemos diagonales, luego de numerar las vigas, va a numerar las diagonales. Para definir la masa podemos tener masas concentradas o consistentes. Nosotros por tiempo vamos a definir como masas concentradas, en lo cual les vamos a asignar las masas a los grados de libertad asociados, a los grados de libertad que nos interesan. ¿Qué nos interesa en este caso? Los desplazamientos laterales y los desplazamientos verticales. En esos grados de libertad vamos a asociar la masa. El modelo que escojamos para definir la masa, si es concentrada o distribuida en los elementos, no tiene, según Carr, no tiene un efecto sustancial, siempre y cuando se considere toda la masa en el modelo. La rigidez sí tiene un impacto significativo. Entonces, por ello, y para optimizar tiempo, masas concentradas. ¿Qué quiere decir masas concentradas de nuestro modelo? Que a partir de las cargas distribuidas en cada viga de cada nivel, vamos a concentrar en los extremos parte de esa masa. Aquí, debido a las áreas o a los anchos de colaborantes, tenemos que pueden ser diferentes la masa asignada en este punto, en este eje, en este nudo de aquí, respecto a los nudos intermedios. Y también, dependiendo de si definimos diferentes valores de longitud, van a ser diferentes valores de masa, dependiendo del ancho colaborante. La masa tiene una relación significativa con el peso o la carga reactiva por sismo. La carga reactiva por sismo es la carga que va a estar afectada o que va a participar con las fuerzas laterales. En el caso común, definimos que la carga reactiva es igual a la carga muerta total y para ciertos casos podemos incluir un 25% de carga viva. Entonces, en este caso, consideramos este caso especial como la carga muerta total más un 25% de la viva. Así está programado.
Como les digo, la carga reactiva tiene que ver con las cargas laterales. Como ya vimos en el análisis conceptual, estas cargas van a ir incrementando, pero tienen que tener un patrón definido de cuánto vale la carga o la fuerza lateral en el piso 1, en el piso 2 y en el piso 6. Las fuerzas van incrementándose a medida que vamos subiendo en los pisos, las fuerzas en cada nivel. No es lo mismo el cortante basal, ya que el cortante basal lo que hace es sumar a estas fuerzas y por ello, al momento de hacer una sumatoria, sí cambia y se acumula más en primer piso. Pero las fuerzas laterales se distribuyen con un patrón similar al que logramos ver allí. ¿Cómo calculamos este patrón? Con un coeficiente CB. Este coeficiente va a depender del método que nosotros escojamos para distribuir las fuerzas laterales. Hay muchos métodos. Nosotros incluimos en nuestro artículo 4 de 4. Uno de ellos es una distribución uniforme, es decir, que a la carga total le divido para el número de pisos y ese es el patrón de cargas laterales que voy a aplicar a mi edificio y que van a irse incrementando a medida que voy haciendo el análisis pushover. Hay una distribución en base al primer modo de vibración, una distribución triangular y parabólico. Miren que aquí está una representación para nuestros factores de rigidez y de masas asociados a esta estructura y podemos ver que la distribución de primer modo tiene un mayor impacto en los pisos inferiores para este caso, con la distribución de masa y rigidez en vertical, en altura, de esta edificación particular. Entonces, por ello, yo voy a utilizar esta distribución de cargas laterales. Pero es programable todo esto. ¿Cómo calculan las masas? A partir de las cargas distribuidas en las vigas. Estos son cálculos, ya son rutinas que están dadas, no se toca nada de esto. Y aquí son también rutinas para calcular las masas en cada uno de los nudos. Entonces, esto lo hace el programa a partir de las cargas que nosotros nos impusimos en las vigas, del QP, como logran ver aquí. Un dato que tenemos que ingresar es qué distribución de fuerzas laterales vamos a asumir para nuestro modelo. Entonces, eso se lo da en la variable dis-fuerzas-laterales. Si colocamos 1, significa que es en función del primer modo de vibrar. Si colocamos 2, es parabólico, 3, triangular, 4, distribución uniforme, que tiene que ver con estos gráficos que les presento al lado derecho. Nosotros, para este ejemplo, vamos a usar distribución en función del primer modo de vibrar. Ahora, la no linealidad del material va a depender de cómo ustedes quieran y qué tan complejo quieran hacer un modelo. Hay básicamente modelos de plasticidad concentrada, en el cual en una barra, en un elemento, a los extremos podemos concentrar rótulas, entre comillas, o más bien zonas de plasticidad concentrada, que luego se pueden llegar a convertir en rótulas plásticas si llegamos a tener un agotamiento o flexión, o puede que no. O también puede ser a través de resortes no lineales. Entonces, estos son modelos de plasticidad concentrada. Si nos vamos más a la derecha, hay modelos de longitudes finitas, de fibras en las secciones o elementos finitos. Cuando pasamos de izquierda a derecha en los modelos, la complejidad aumenta y el esfuerzo computacional también aumenta. Es por ello que nosotros decidimos emplear en esta primera investigación modelos de plasticidad concentrada. Para emplear estos modelos de plasticidad concentrada, SensiLab define el pórtico, como nosotros vemos aquí, columnas y vigas con estos elementos. A cada elemento hay que dividir en 5 partes y estas partes se van a definir con diferentes materiales. Una parte rígida, una zona donde vamos a asignar la no linealidad del material y un tramo que va a ser elástico, ya que ahí no se va a presentar, como vimos en el pushover conceptual, daños, teóricamente, ni aquí ni aquí. Entonces, así se definen estos materiales. ¿Qué modelos o qué constitutivas utilizamos nosotros para este ejemplo? Para columnas, en estas zonas de plasticidad concentrada de posible daño, utilizamos un modelo bilineal llamado Steel 01 en el OpenSys.
Para vigas utilizamos el modificado por Ibarra, Medina y Clown-Winkel. Entonces esto es un modelo donde nosotros vamos a tener en plasticidad concentrada de las zonas de plasticidad. Entonces ya vamos a ver cómo se comportan estos modelos. Todas las columnas usamos el mismo modelo de material Steel 01 y todas las vigas en estas secciones utilizamos el modelo de Ibarra, Clown-Winkel. ¿Por qué definimos estos brazos como rígidos? Porque si ustedes logran ver, hay la columna y tenemos la viga. En esta zona de panel, generalmente colocamos refuerzos adicionales que generan una especie de cuerpo rígido aquí, por así llamarlo, de brazos rígidos. Entonces, esos fueron modelados con una rigidez 10 veces superior a la rigidez que tiene la zona elástica de las columnas o de las vigas. Así modelamos estos brazos rígidos. ¿Por qué 10? Porque 10 creo que es un número suficiente para considerar como algo rígido respecto a la propiedad elástica. En vigas, modelo de Clown-Winkel, voy a decirlo solo así por facilidad, y en columnas, miren que en columnas estoy colocando el Steel 01. Esto es el modelo elástico, que por ahorrar tiempo y esfuerzo computacional asignamos en las zonas donde consideramos que tal vez no va a haber daño para un pushover monotónico. Y para la no linealidad, consideramos un modelo elastoplástico en columnas, como logramos ver aquí, y un modelo que tiene que ver con la degradación de rigidez y de resistencia. No obstante, en estos modelos de Ibarra, Medina y Clown-Winkel, hicimos ciertas simplificaciones, ya que no estamos considerando carga reversible de sismo, sino únicamente un pushover monotónico, es decir, que empujamos al pórtico de izquierda a derecha. Por ello, la línea en azul. Este es realmente el modelo que está trabajando el programa, aunque está programado toda esta constitutiva. Este modelo, lo que nosotros tendríamos que calcular es el MY. El MY en este caso no es solamente un momento elástico, sino más bien es un momento plástico. Y más allá de un momento plástico, tiene que ver con este factor CPR. Es un momento máximo esperado, de hecho. Este factor CPR va a depender de si la conexión es precalificada o no. Si no es precalificada, no tenemos una confianza de que en las vigas se va a dar un incremento de resistencia, entonces el CPR es 1. Caso contrario, si tenemos una conexión precalificada, hay que preguntarnos qué conexión es. Puede ser una conexión RBS con estas reducciones en las vigas, o puede ser otro tipo de conexiones como tenemos aquí al lado derecho. Entonces, este CPR va a depender del material. En realidad tenemos nosotros que depende del FY y del FU. Y en base a eso vamos nosotros a calcular el CPR. Respecto a las conexiones, son estos momentos de post, la fluencia o la plastificación, y luego es una rotación después de este punto de aquí, después de un punto donde ya llegamos a su máxima capacidad. Generalmente se emplea que la relación entre MC y MY es alrededor de 1:1. Y este momento residual que nosotros logramos ver aquí, generalmente una buena relación es que es el 40% del MY. Hay personas que pueden decir, no, para mí es un valor casi cero. Sí, está bien. Puede ser también sumido de esa forma. Una manera de calcular el θP y el θPC es ingresando a esta página. Allí los creadores de este modelo o los que propusieron este modelo tienen unas formas de calcular muy fáciles, el θP y el θPC. Entonces miren que los datos que tenemos aquí presentados son muy fáciles, el FY, el módulo de elasticidad, el FU, y aquí calculamos el CPR. En este caso estoy utilizando una conexión precalificada, entonces sí calculo el CPR, y con un tope máximo tenemos que es 1.2. Eso me ayuda a calcular este MY tanto para columnas como para vigas.
El D de columnas me va a ayudar para definir los brazos rígidos y el D de vigas me va a ayudar para definir los brazos rígidos también en otros elementos. Entonces, todos estos son datos. De todos estos datos, tal vez los más complejos son los que están en la parte inferior, que son del modelo de zonas de daño de Clown-Winker, pero se pueden calcular fácilmente en la página que les comenté. Yo ya les voy al final, si no, a enviar el enlace para que lo puedan ver. ¿Qué es este dp mayúscula y este dn mayúscula? Son degradaciones en cada uno de los ciclos. Son valores recomendados por los autores, entonces por eso he colocado .88. Y este teta p es para el comportamiento positivo y para la parte negativa, ya que en algunos casos se va a tener un momento reversible, no en este pushover monotónico, pero puede darse el caso. Entonces, estos valores fueron calculados y tal vez son los que deberían un poco estudiar en los modelos de Clown-Winker. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Son rutinas que no hay que topar. Únicamente voy a explicarles sección. Sección lo que hace es, a partir de los datos de área e inercia de columnas y de vigas, definir una sección para cada uno de los elementos. En ciertos puntos llegamos a calcular la matriz de rigidez lateral de la estructura, asumiendo para Sensilab un modelo sencillo de 1 grado de libertad por piso, como vemos aquí. Por ello, la matriz de rigidez es de 6 por 6, y en la respuesta de los periodos tenemos estos valores, 0,7 segundos en el periodo fundamental. Todo esto ya estaría previamente programado y no hay que tocar, aunque cambiemos la geometría de la estructura. Para pasar de Sensilab a OpenSys, miren lo complejo que va a ser ahora. Si yo hubiera hecho esto a mano de cero, tendría que yo haber definido todos estos elementos. Para columnas, se dividieron a cada columna en 5 elementos y a cada viga también se la divide en 5 elementos. Hay 300 elementos en total. 120 de ellos son columnas. Entonces, si yo lo hubiera hecho este modelo en OpenSys, me hubiera tardado mucho tiempo. Para ello, simplificamos un poco las cosas con Sensilab y para generar los nuevos nudos y los nuevos elementos, utilizamos la rutina elementos nudos. Elementos nudos me permite, a partir de la geometría en Sensilab, definir algo llamado tabla-elemento-nudo. Esto estoy explicando solo partes porque ustedes pueden encontrar con más detalle en el artículo. ¿Qué es tabla-elemento-nudo? Es una matriz que tiene 300 filas. ¿Por qué 300? Porque son cada fila un elemento en este modelo complejo. Y ahora, ¿qué tiene que ver las columnas? Las columnas, la primera columna de tabla-elemento-nudo es el nombre del nuevo elemento. El nombre del nuevo elemento tiene que ver con el elemento base. Para este nuevo elemento, mejor dicho, para esta columna 1, se van a formar 5 elementos. Por eso está el 1001, 1002, 1003 y 1004. El 1 es el elemento original del cual parte, luego seguido de 2 ceros, y va del 1 al 5 porque son la identificación de cada nuevo elemento. Para la segunda columna, partimos del número 2, 2 ceros, y seguido por el subíndice del 1 al 5, en función de qué parte del nuevo elemento es. Nudo inicial y nudo final. Estos nudos iniciales y finales ya están aquí en X y en Y, las coordenadas, las nuevas coordenadas. Porque definimos estos nuevos nudos que estarían aquí, que no les he colocado porque serían muchísimos nudos. Y la última columna tiene que ver con el tipo de propiedad que le voy a asignar. El tipo de propiedad que le voy a asignar es 0 para un elemento rígido, 1 para la parte elástica, 2 para elementos bilineales estilo 0,1 en columnas y 3 para las zonas de plasticidad concentrada en vigas. Aquí solo ven 0. Vamos a tener primero un rígido, debido a que podemos colocar atiesadores o estos elementos a veces se refuerzan un poco más, entonces por eso hemos colocado como brazo rígido en pie de columna. 2, porque tenemos un estilo 0,1, una posible zona de plasticidad concentrada, una posible zona de daño. 1, porque es este tramo intermedio de un material elástico, luego 2 y luego 0. Para las vigas,
Aquí sería 0 y 3. Miren que la viga era la viga número 25, la que empezaba en este punto. Por ello es 2500, parte 1. Del nudo 5 al nudo 143 y asignado un brazo rígido al principio. Luego plasticidad concentrada, luego seguiría un elemento elástico, concentrada, brazo rígido. Para esta parte intermedia en viga se modificó y no es un brazo rígido, sino es elástico. Cuando se colocan las diagonales de 0, como aquí hay una placa gases o hay un refuerzo adicional, ahí sí, automáticamente el programa coloca como un elemento rígido. Entonces, seguimos con, miren que todo esto fue azul, todo esto fue celeste. Los únicos datos fueron separación de vanos, separación de pisos y las cargas, con datos de propiedades de material. Lo demás fueron simplemente funciones preprogramadas. De estas funciones quiero que veamos pushover-OpenSys. Esta es la función importante del artículo desde mi punto de vista. ¿Qué hace este pushover-OpenSys? A partir de los datos presentados en ScienceLab, que miren, aquí ven una pestañita en MATLAB, cuando yo llego a esta línea de código, a pushover-OpenSys, entonces se genera automáticamente un archivo en lenguaje TCL, que es el lenguaje en el cual va a leer el OpenSys. Lo interesante es que este archivo también aparece en la carpeta en la cual está ejecutándose el programa de MATLAB. Entonces, si alguien quiere adicionar algo, quitar, modificar algo, ya tiene una base sólida de la cual no tiene que definir desde cero, sino que lo puede hacer directamente en el lenguaje TCL si tiene un poco de práctica. Pero ya se ayudó bastante respecto a empezar en cero en el lenguaje TCL. Dibujo nudo elemento modificado pushover, lo que hace es presentarnos un gráfico con todas estas consideraciones de nuevos nudos y nuevos elementos. Y si ustedes se comienzan a contar, van a decir, no hay los 300 elementos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que algunos son de longitud 0. ¿Cuáles son de longitud 0? Estas zonas de plasticidad concentrada. Teóricamente no tienen una longitud en estos modelos de plasticidad concentrada como lo hemos considerado nosotros. Miren que aquí tengo yo la longitud de los elementos y hay ciertos elementos como el 2, que era esta rótula, o mejor dicho, esta zona de plasticidad concentrada, que tienen longitud 0 y cuando calculamos el coseno y el seno van a aparecer en algunos casos errores. No son errores que van a influenciar en el cálculo, porque si nosotros lo analizamos, esto de aquí no está asignado porque no tiene longitud ese elemento. Pero esto sí lo maneja muy bien el OpenSys y así se define este modelo. Entonces, en la siguiente línea de código, lo que hace es _OpenSys. Lo que dice aquí es, abra el OpenSys y ejecute este archivo llamado pushover-estructuras que se acabó de generar. Para que se ejecute correctamente, si son nuevos en el OpenSys, tienen que ustedes activar en sus computadoras el lenguaje TCL. Si no, no se va a ejecutar. Además, tienen que tener estos programas adicionales para que se ejecute correctamente el OpenSys. Miren que aquí hay unos que dicen resorte Steel 01, que quiere decir el material de zona de plasticidad concentrada en columnas. Modelo de Ibarra-Winker, entonces en vigas. Si no tiene esto, no se va a ejecutar correctamente y además de estos programas tenemos el OpenSys. Quiero aclarar que OpenSys no es un ejecutable. Parece un ejecutable, uno ve así y dice, no, pero es un ejecutable. No. Lo definen los creadores como un framework, que es un sistema complejo que está en constante crecimiento. Aparentemente sí da la impresión de ser un ejecutable, pero no lo es. Va a aparecer una ventanita en la cual se ve cómo se está empujando la estructura en cada paso de análisis. Y la parte fea de utilizar para mí al principio OpenSys era que no me aparecía unos resultados como la curva, sino me aparecía en unos archivos de texto, en una carpeta, los resultados. En este caso va a aparecer 5 archivos. El primer archivo, .out, es desplazamiento en el techo. El desplazamiento en el techo en cada paso de análisis. Y luego van a haber 4 archivos más, que es cortante en la base, que es el cortante en cada una de las columnas.
Cuando uno utiliza OpenSys es así, aparece de esa manera los resultados. No obstante, hemos programado un poquito más en SensiLab, hemos puesto a disposición una nueva rutina, graficar-pushover 2, que lo que hace es leer el archivo de resultados y luego generar la gráfica pushover cortante en la base respecto a desplazamiento en el tope. Miren que aquí llegó hasta casi 2.5 metros. No es que esté mal, ni tampoco es correcto de llegar a un desplazamiento tan a la derecha, un desplazamiento tan grande al empujar una estructura. ¿Qué es lo que se genera como criterios de dar por terminado el programa? Son dos. El primero es llegar a un 10% de la altura total de piso como deriva global. Eran 24 metros, me parece, todo el edificio, entonces del 10% estábamos cerca de 2.4 metros. O bien cuando llega a ese punto, o bien cuando encuentra una inestabilidad numérica, es decir, que ya no hay cómo tener una convergencia en el modelo, debido a que hay suficiente daño en columnas, en vigas, entonces ya la rigidez de la estructura, la rigidez lateral de la estructura es tan pequeña que ya no hay una forma de que converjan las soluciones numéricas. En este caso sí llegó al 10% como de la altura total de piso, pero nuestra curva pushover, acorde a la metodología FEMA P695, define como desplazamiento efectivo de fluencia este punto que está aquí, que tiene que ver con el factor de participación modal del primer modo de vibración en condiciones elásticas. Esto fue calculado en SensiLab, es solamente los factores de participación del primer modo en condiciones elásticas. Recalco esta parte. El cortante máximo, que es fácil de obtener, que es aquí nuestro valor máximo de la curva. La carga reactiva total de sismo, que es la sumatoria de las cargas de todos los pisos. Gravedad, 4pi cuadrado, y este T1 es el periodo fundamental de vibración de la estructura, también calculado de forma elástica. Entonces, a partir de estos valores que tenemos, nosotros podemos encontrar el valor de desplazamiento efectivo de fluencia, que para este caso es 0.10. 0.10 es este valor de desplazamiento. Allí empieza teóricamente la fluencia de los elementos. Miren que aquí casi que es el rango elástico. Entonces, lo hizo muy bien el programa. Nos definió un punto bastante preciso en base a esta metodología. Y luego dice, usted no puede decir que todo esto es su capacidad de desplazamiento, sino que va a llegar a un desplazamiento último. Acorde a esta metodología, define como el desplazamiento último al desplazamiento que se da cuando hay una degradación del 20% de la resistencia. Este punto de aquí es el 80% del cortante máximo presentado. Entonces aquí se da un desplazamiento último que para esta estructura es de 0.77 metros. Acorde a esta rutina, puede ser que haya un inconveniente. Por ejemplo, en este modelo, dependiendo de las secciones que coloquemos en columnas y en vigas, ya vamos a ver en las diagonales, y dice, hay un error, y hay un error de convergencia. Este error de convergencia lo que nos indica es que la altura total del edificio es 14 metros. Tenía que haber llegado a un desplazamiento máximo de 1.4 metros. Pero en algún punto no llegó a este desplazamiento y tuvo problemas de solución numérica, entonces paró el algoritmo. Y luego la gráfica pushover es como la tenemos aquí. Miren que no hay un descenso en cuanto a la resistencia al cortante. Por ello nunca se va a encontrar ¿qué? El desplazamiento último. Como nunca va a encontrar el desplazamiento último, no sabe en qué posición está. Error. No es un error tan grande, solo es un error de que no encontró un desplazamiento último. Y cuando hay ese error en la función graficar-pushover 2, ya no podemos nosotros usar esto, sino que vamos a utilizar graficar-pushover 3. Eso nos da esta gráfica, donde ya no se presentan las líneas de desplazamiento efectivo, ni tampoco de desplazamientos últimos. En base a los modelos que yo he planteado, tal vez no son los más sofisticados, y miren que aquí daría la intención de que la resistencia está creciendo de manera infinita y hay un problema de convergencia más que de inestabilidad estructural.
¿Habría que modificar estos modelos y considerar unos más complejos? Sí, totalmente de acuerdo. Eso es parte del nuevo proyecto de investigación. Como les dije, llegó a un desplazamiento que no fue el desplazamiento del 10%, porque en 90 centímetros hubo problemas de convergencia y paró el programa. Para incluir diagonales es más fácil aún, porque ya explicamos todo lo anterior. Lo que hay que hacer es a cada diagonal que se define en SensiLab, dividirla igual en 5 elementos. Elemento rígido, debido a que puede haber una placa gáseas aquí, unas placas de conexión, una posible zona de plasticidad concentrada o de daño aquí, una posible zona de daño, con el material Steel 02. Un elemento tipo barra, tipo armadura, una zona de plasticidad concentrada y otra vez en estos puntos, como hay unas placas de conexión aquí, vamos a tener una zona rígida, entonces brazos rígidos para esos elementos. Aquí está más a detalle cómo se definen las longitudes de estas zonas rígidas y el material utilizado. Este material es un material también que nos permite simplificar mucho el modelo. Esta forma de modelar las diagonales es bastante simple y debería modificarse un poco más. Aquí no se consideran fatigas, tal vez no se consideran todavía fandeos. ¿Tenemos que mejorar esta forma de considerar las diagonales? Sí, pero para las típicas estructuras con diagonales de pandeo restringido podría estar bastante bien. Por eso es que inclusive son más fáciles de considerar y de modelar ese tipo de diagonales, desde mi perspectiva. Tuvimos problemas con esta rótula, con estos materiales que definimos aquí, con este elemento, con este modelo, porque únicamente se consideraban daños en cuanto a fricción. Por ello, utilizamos un material inelástico también para esta parte central. Con ello, la capacidad se veía limitada. Miren que, como ya expliqué todo lo anterior del pórtico principal, columnas y vigas, lo nuevo que hay que generar son estas diagonales, ya sea en forma de B invertida o en forma de X de múltiples pisos. ¿Qué cambia? Cambia el mar, y acá consideramos el mar y el mar 2, o el mar B. Pero la forma de definirlo en SensiLab es similar. Entonces, lo que hay que generar ahora es a cada elemento diagonal dividirlo en 5 elementos. La forma de dividir en elementos es con esta nueva rutina de SensiLab, elementos, nudos diagonales, en lo cual ya tenemos nosotros que, si ustedes se fijan, esta barra era la barra 61, por eso es que el nombre es 61001. Entonces 61, 001, el 00 es solamente para diferenciar, y el último número tiene que ver con la parte del elemento que se dividió. Las columnas de esta matriz son similares, el nombre del elemento, nudo inicial de cada elemento y nudo final de cada barra. Y el material asignado. Ya vimos que el material 0 es para elementos rígidos, el 1 es para, bueno, en este caso el 1 vamos a considerar para elementos diagonal. Aquí, como les dije, llega a cierto valor de carga axial y luego ya se mantiene esa misma condición de carga axial. Y para las zonas de plasticidad concentrada, 4, que es el bilineal, el Steel 02. Con pushover, _OpenSys, _dibujo, lo que hacemos es otra vez generar un archivo TCL, que es el que va a ser después leído por el OpenSys o ejecutado por el OpenSys. Este archivo se genera en la carpeta donde se están ejecutando los programas de SensiLab y también puede ser modificado. O sea, si alguien quiere cambiar algo en el modelo, lo puede hacer. Es una gran ventaja de hacer código libre. Dibujos nos presenta un dibujo con la división tanto en columnas y en vigas de los elementos en 5 partes. Hay elementos que son de longitud 0. Nuevamente, ese archivo pushover.tcl es ejecutado por OpenSys y nos presenta, en base a graficar _pushover2, las curvas de pushover, con el cálculo de desplazamiento efectivo y desplazamiento último. Que si no nos da los resultados es porque tal vez no hubo este descenso en cuanto a la resistencia y tenemos que usar pushover graficar _pushover3.
Al comparar estos tres modelos, la primera curva tiene una rigidez, mientras que las estructuras reforzadas tienen una rigidez superior a esta, debido al aporte de rigidez de las diagonales. A más de cambiar la rigidez, también vemos que la resistencia aumenta. Ya no llegamos a 393 toneladas, sino a 500 toneladas, un 40% adicional. Esto lo único que hace esta metodología de reforzamiento es aumentar resistencia. Es la más común, no es la mejor. Hay otras metodologías para reforzamiento de estructuras. Una de ellas es aumentar resistencia. Más común, ¿por qué? Porque es tal vez más fácil de hacerlo en campo y tal vez es más económico, y desde el punto de vista de profesionales tal vez es la que más hemos utilizado hasta el momento. Pero hay otras metodologías. Entonces, miren cómo cambió, y si ustedes se logran dar cuenta, para las estructuras reforzadas, casi que la curva de capacidad, la curva pushover es la misma. Cuando vemos los resultados no es la misma, cambian por decimales. ¿Por qué es la misma? Porque la cantidad de diagonales que hemos colocado y la rigidez que se aporta en estas estructuras son similares. Entonces, la rigidez no cambia mucho para estas configuraciones. Hay que ver ahora qué nos conviene. Tal vez ustedes logran ver aquí, va a haber un desbalance de fuerzas, ya que las diagonales, al tener una carga de este lado, un empujón del lado izquierdo a derecho, va a estar una en compresión y otra en tensión. Esta en tensión, esta en compresión. Y aquí se va a generar un desbalance de fuerzas. En algunos casos se pone una columna zipper para controlar ese desbalance de fuerzas, pero no es tan común porque corta los espacios. Acá tal vez ese problema se mejora, ya no hay ese desbalance de fuerzas en el nudo intermedio, pero hay tal vez mayores cargas transmitidas a las columnas que habría que ver, ya que algunas están en compresión y otras en tensión. Tal vez la carga que llegue en estas columnas sea superior a la que esté acá. Entonces, tienen sus ventajas y desventajas las metodologías de reforzamiento. Todo lo que vimos está en el artículo, mucho más detallado, y las nuevas, ¿hacia dónde estamos yendo ahora? A incluir diferente tipo de sección, emplear otros modelos, ya no de plasticidad concentrada, sino tal vez fibras, y incluir sistemas de protección sísmica como disipadores, o modelar inclusive qué pasa con estructuras con aisladores en comportamiento pushover. También incluir irregularidades en los pórticos, que es algo que a muchas personas les interesa. Estas cosas pueden ser cambiadas como está ahora, porque pueden ustedes utilizar el programa base y luego modificar los archivos TCL. Nuestra siguiente investigación es también en enfoque. ¿Cuál es la idea de partir con este acoplamiento? Hacer análisis dinámico no lineal. La diferencia entre el análisis, aquí tengo que quiero cambiar esto para poder ver el video. Déjenme cambiar el puntero. Aquí ya. Entonces, la diferencia entre el análisis dinámico y el análisis estático es cómo se comportan las fuerzas inerciales en el tiempo. Miren que aquí he aplicado no solo cargas laterales, sino he aplicado un registro de un acelerograma, un sismo. Y bajo este esquema de sismo se está produciendo esta respuesta. La intención siempre en ingeniería estructural es ver la respuesta de la estructura. Desplazamientos, velocidades, aceleraciones, esfuerzos, deformaciones en los elementos. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Para conocer si debemos reforzar, y la intención más de este tipo de análisis dinámico es probabilidades de colapso. Ya no solo ver si pasamos y cumplimos desde el punto de vista reduciendo las fuerzas, desde el punto de vista estático, lineal, sino más bien un paso más allá. Hacer un análisis dinámico no lineal y calcular las probabilidades que tiene una edificación de colapso. Entonces, ¿a partir de qué? A partir de las respuestas. Conocer también los desempeños en cuanto a daños en componentes, en daños en mamposterías, en ciertos elementos que sean sensibles a los desplazamientos, y contenidos. Ciertos equipos que sean sensibles a aceleraciones, como lo indicaba el coronel Morales en alguna exposición, los equipos de los hospitales que son sensibles a las aceleraciones, que se pueden descalibrar y puede costar una gran cantidad de volver a reparar eso. Entonces, ese es nuestro objetivo primario, llegar a un análisis dinámico no lineal. Ya se lo puede hacer actualmente, todavía no hemos publicado esto, y la intención es ir variando esta
esta magnitud de los acelerogramas y tener curvas de aceleración versus desplazamiento. Y con ello hacer un análisis incremental dinámico y ver probabilidades de colapso en base a las metodologías existentes. Todo lo que hablé hoy día es en base a este artículo. Ustedes pueden encontrar mucho más detalle en el artículo, tiene 53 páginas. Gracias, aquí quiero agradecer también a Patricio Palacios, quien es compañero, amigo nuestro de la maestría, que revisó el artículo y nos dio muy buenas sugerencias para mejorar y para incluir más información que sería útil desde el punto de vista académico para más personas aprender de estos temas. De mi parte, quiero agradecer por su atención. Con esto doy por terminada mi conferencia.